Frente a Frente con Renato Álvarez. Muy buenos días, bienvenidos a Frente este viernes. Yo los viernes vengo más relajado. Y entonces, visto Sport. Y siempre vengo pensando, ¿y si mis invitados van con saco? Se va a mirar feo ese contraste, el moderador vestido informalmente y los panelistas vestidos con toda formalidad. Pero no, lo aclaro siempre, ¿no? Bienvenido, yo sé que usted va a un evento luego y por eso se vino, aunque sea viernes, bien formal, no importa. Solo quiero decir algo, miren que hasta ahora estoy escuchando esa promoción de Frente a Frente, no, y no es ninguna crítica para la producción, pero se siente uno con una tremenda carga en su espalda y ¿saben qué? Yo no me creo el periodista más influyente de Honduras, se lo digo con toda franqueza, y es que me tomó por sorpresa porque yo me estaba sentando en el set y previamente estaba escuchando la promoción y la verdad que mi estilo de trabajo es darle libertad absoluta a nuestro equipo, a productores, a periodistas, obviamente que hay una cabeza con el equipo de dirección del noticiero supervisando y delineando las políticas informativas. No es que nos desentendemos, no, para nada. Aquí desde las 9 de la mañana que nos sentamos en la sala de redacción de TN5 es para debatir con todo el equipo de periodistas. ¿Cuáles son las principales informaciones de hoy? ¿A qué le debemos dar seguimiento de lo que ocurrió ayer? ¿Qué informaciones se han quedado sin darle seguimiento desde hace tiempo? ¿Cómo enfocar esta noticia? ¿Cómo desarrollar esta noticia? Y siempre con la mentalidad de que esas noticias que transmitimos deben tener a todas las partes, esas responsabilidades no las perdemos, pero sí doy libertad para que todo mundo saque su potencial, porque muchas veces los directores tenemos una tendencia a querer imponer todo, el criterio en los periodistas, su estilo, se puede aconsejar, pero cuando uno les da la oportunidad de que fluya todo el pensamiento, que fluya toda la potencialidad que tienen como periodistas, como productores, como editores, como camarógrafos, uno se lleva sorpresas de la capacidad y el tremendo potencial que tienen y que se esconde cuando uno les quiere imponer. Yo soy como Carlo Ancelotti. ¿Qué dice Carlo Ancelotti? Que él quería poner su estilo en los futbolistas cuando comenzó de entrenador y que le fue mal con el Parma. No, ahora yo me adapto a las características del futbolista para establecer el esquema dentro del equipo y eso me ha dado unos resultados enormes. Pues así soy yo en pequeño, ¿verdad? Pero sí que me cayó como pesado eso, el periodista más influyente de Honduras. Miren que no estoy yo realmente criticando a quien produjo eso. Me imagino que lo produjo nuestro productor, don Carlos Andino, que se asesoró. No. Y le voy a decir, le estoy diciendo en público, aquí hay periodistas más influyentes. Yo estoy convencido de eso. Y mejores. En radio, en televisión, en prensa escrita, yo estoy seguro de esos. Ahora, yo no me quedo atrás, ¿verdad? Porque trato todos los días, luego de 45 años de ejercicio profesional, de leer, porque en esencia, el éxito de un periodista en mucho depende del nivel de lectura que tenga, y tampoco es que soy un gran lector. Tampoco es que soy un gran lector de 4 o 5 libros mensuales, como sí conocía periodistas que eran capaces de leer 5 y 6 libros. A mí me impresionaba, por ejemplo, usted puede o no estar de acuerdo conmigo de Napoleón Mairena III y su rol que jugó en los 60 y 70, pero el nivel de lectura de Napoleón Mairena III era impresionante. Y ya quiero ver a mi invitado, al ministro de Desarrollo Económico, don Freddy Cerrato, aquí para charlar con él. Tenía una capacidad de lectura Napoleón Mairena III, Freddy, Renato, porque cuando él llega a la América,
viene don Rodrigo Wong Arévalo y me quiere foguear para que ya salga de lo deportivo a prensa general y me dice, viene Napoleón a trabajar a las 10 para competirle a Andrés Torres en HRN, así que yo quiero que usted esté ahí con Napoleón acompañándolo. Y me quedé sorprendido del conocimiento general, porque ellos no eran periodistas egresados de universidades. Yo creo que el título de Napoleón era, no sé si era profesional del derecho, no lo recuerdo en este momento. No lo recuerdo, francamente que no lo recuerdo. Pero la vocación, el talento, los dones, el nivel de lectura de esa gente era impresionante. Si Napoleón llegaba todos los meses con los libros que estaba leyendo. No, yo no estoy a ese nivel de Napoleón Mairena III, pero sí recomiendo a los jóvenes, hombres y mujeres, que lean. Fíjate que Ventura Ramos nos decía en clases, aunque sea revistas, muchachos, aunque sea hola, pero lean, por favor. Esa es la esencia del periodista. Así que conste, ¿verdad? Que conste, Carlos, y te sugeriría que cambiaras esa promoción. Yo no me creo mal periodista, pero tampoco me creo el mejor ni el más influyente, se los digo con toda franqueza. Es que ese término, el más influyente, eso le cae a uno como 100 kilos en la espalda. Y no es que eludo las responsabilidades, pero yo me conozco y sé cómo soy. Sí tengo mi vocación, tengo mis dones, pero el mejor no soy. Yo estoy seguro que hay centenares de periodistas que redactan mejor, que son más coherentes cuando hablan, que se presentan mejor en la televisión, que son más disciplinados. Y miren que me muestro la camisa, que son más disciplinados. Yo les he dicho siempre que trato de venir vestido de acuerdo a mi estado de ánimo. Hasta en eso trato de ser coherente. Cuando creo que me queda... Cuando mi estado de ánimo me dice, hoy no es para que vayas con saco, aunque después digo, pero es que esa es la norma y hay que respetar la norma. Pero algunas veces intento ser coherente con mi estado de ánimo hasta en la vestimenta. Que conste, ¿verdad? Que conste. Y he dicho esto porque me pareció como demasiado para mí esos dos términos, más influyente. No lo soy. Tengo mi poquito de influencia, lo de tener porque tengo un nicho de televidentes que nos siguen. ¿Qué tal, Freddy? Mucho gusto. Muy bien, Renato, muchísimas gracias. ¿Sí? Escuchándole toda la alocución en este momento, la verdad es que este medio tiene una enorme presencia. Realmente... Sí, realmente... No, el medio sí. Influencia. No, el medio pero sí. Pero también está al frente de usted y usted es un guía. Contribuyo. De la opinión pública, porque la opinión de un periodista con tanta experiencia bajo un canal de televisión, la influencia de la audiencia, lógicamente que sí orientan a la opinión pública. Por eso es que el periodismo se ha considerado que es, fuera de la Constitución, un cuarto poder. Porque o puede alinear una postura de la opinión pública en X dirección o la puede variar si en determinado momento adopta una postura muy personal. Aunque claro, todos sabemos que la función del periodista es orientar al pueblo en la información veraz, oportuna. Pero todos tienen sus talentos y si le reconocen sus compañeros que han estado aquí durante tantos años, pues lógicamente hay que tomarlo, aunque con humildad. Pero un tema que sí quiero retomar, Renato, nosotros venimos de la época donde no existían las TIC, las tecnologías. Sí, sí. Y entonces nos obligaban a estudiar, a leer. Sabíamos matemática pura, desarrollábamos un conocimiento lógico. Hoy lo que sucede es que hay menos esfuerzo en el pensamiento debido a que la tecnología les permite de manera inmediata buscar alguna información. Entonces ya no es la investigación tan profunda de la lectura. Y eso yo considero que de alguna manera ha disminuido también ese hecho de, usted dice, del hábito de leer y de enfocarse y de estar, pero es por la facilidad y la conveniencia que le ha dado a estas nuevas generaciones. Bueno, solo termino con lo primero. Yo solo soy la suma de todo el talento humano de la empresa. Que este es el medio más influyente, eso no tengo la menor duda. No tengo la menor duda. Podemos discutir rating, pero en influencia, este es el medio más influyente. Y yo solo sumo a esa influencia. Yo me quedo mejor con esa idea. Yo solo soy un grano de arena más que suma a la influencia que tiene el medio. Pero dista mucho que sea el más influyente. No. Quiero agregar algo más. Viene así relajadito porque yo lo observo. Con usted tengo una relación de hace muchísimos años. Muchísimos años. Es cierto. También, Freddy. Sí. Le guardo aprecio durante mucho tiempo. Y
es que se ha rejuvenecido, o sea, ha mejorado su condición física, ha bajado de peso y lógicamente que viene aquí a exhibir así de que ha cambiado su, ¿cómo se llama?, su estructura, entonces lo hace verse más refinadito en el estilo y todo. Eso tiene que ver. Hay un poquito de eso, ¿verdad? Hay un poquito de eso. Y realmente Si yo bueno, es un supiese- buen mensaje, porque es positivo, Renato, también todo lo que se capta, no solo en la palabra, sino en la imagen. Es una figura, está todos los días a la vista del pueblo. Y entonces, bueno, me alegro, ya quisiera yo tener disciplina para hacer una dieta o ejercicio adecuado y mantenernos en forma. Sí. Me alegra lo que ha dicho Freddy. Y yo creo que somos generacionales con Freddy y entonces nos entendemos. Claro que hasta la autoestima de uno. Claro. Y este es un mensaje para Sí. todos los que nos hemos pasado de peso, Sí. todos los que tenemos sobrepeso. Mire, realmente muchas veces, y esta es una autocrítica, y la hago en público para que llegue y cale, porque a mí me gusta generar opinión pública, eso sí se los digo. A mí me gusta generar opinión pública, yo le digo a mis compañeros, allá en los 70, a nosotros nos gustaba, los periodistas de esa generación, que las noticias que transmitíamos, yo en radio 70, 80, al siguiente día aparecieran como las noticias más importantes destacadas a 5 columnas en los periódicos. Era el deseo de nosotros, por eso era que nos fajábamos, es decir, trabajábamos. Y no tenían todas las herramientas que se tienen ahora. Nos gustaba lanzar primicias, algunas veces con un nivel de irresponsabilidad que no debió ser, yo lo admito, porque no, en algún momento yo digo cuántas noticias transmití y algunas no las contrasté, pero era más la noticia contrastada, pero el deseo era generar opinión pública con las noticias, hacer cambios, que los medios nos siguieran, y ese era el estilo, esa era la visión que teníamos en la prensa escrita y en la radio, que en esos tiempos era lo que más destacaba, habían pocos o inexistentes noticieros de televisión. También los editoriales Los eran editoriales, extraordinarios, realmente sí. esos eran una guía del acontecer nacional y una respuesta a las inquietudes que tenía el pueblo. Pero también hay otra situación, Renato, no se vivía en medio de tanta convulsión, Sí, de confrontación. no, correcto. El pueblo Delincuencia, tenía más posibilidad de narcoactividad. respirar un ambiente de Sí. paz. No había tanta violencia, narcotráfico, no había todo lo de las maras. Entonces era un clima de más armonía, de más paz, donde se podía la gente descansar tranquilamente en la mañana tomando su café, escuchando, y el fin de semana en la iglesia, en la armonía, todo eso ha cambiado. Pero después hubo momentos en los 80 con los desaparecidos, la Guerra Correcto. Fría, Sí. que nos sacudió. Pues yo termino con esto porque ya me estaba alargando en esta partecita. Claro que provoca autoestima, Sí. comer más adecuadamente, que no es sacar más dinero, simplemente es Saludable. equilibrar, comer saludable, verduras, el ejercicio que me falta, pero mi autoestima, Freddy, sube cuando vengo y no miro mi estómago pronunciado, que estoy tratando de cuidar y protegerlo, claro, y se lo digo a todos. Pero ya vamos entrando en un tema que es importante. Fíjese que sí considero de que hace falta educación hacia el pueblo hondureño integral de parte del Estado. Debería ser Ministerio de Educación, Salud, porque creo que es tiempo de enseñarle a nuestro pueblo, aún con las limitaciones que hay económicas, a comer más saludable. Claro, Freddy. Porque hay cosas que no significan gastar más, significa saber escoger, y a los niños irlos acostumbrando a una idea. Mire, los países que mejor fomentan la educación, que menos gastan en salud, son los que tienen toda esa postura preventiva para darle saludable ese tipo de alimentos. Yo he estado en países donde no se mira gente con mayor obesidad y uno puede disfrutar de la comida que es balanceada. Entonces quiere decir, hay una cultura alrededor de eso también, porque uno cree que comer bien es comer en abundancia, y a veces comer bien es comer los elementos nutricionales, Claro. y el estómago se va adaptando a esa capacidad. No, yo estoy totalmente de acuerdo, eso falta en nuestras escuelas. Bueno, a los hondureños no nos gustan las verduras, a una buena parte de los hondureños, Freddy, cuando en mi casa hacían sopa de olla, y yo miraba el pataste, miraba el ayote, u otras ensaladas, miraba el rábano, miraba el pepino. Los vegetales. Para mí era asqueroso, yo debo admitirlo, no tuve una cultura escolar en cuanto a alimentos nutricionales, nutritivos, no la tuve. Entonces, para mí,
mirar una ensalada, una sopa con todas esas verduras era asqueroso, yo lo apartaba. Pero luego la experiencia, la lectura, me fue diciendo, no hombre, ¿cómo puedes hacer eso? Eso es fundamental para el organismo. Y ahora cualquier alimento de estos yo lo tomo. Pero yo sé que a los jóvenes no les gusta, que a los niños no les gusta, y los padres no presionamos, no fomentamos en ellos, no los educamos. Y de ahí esos niveles de sobrepeso que tenemos los hondureños. Consejo definitivo para los niños, porque todos vivimos esa experiencia con el niño que no quiere esto y la mamá Sí. le busca una alternativa. Me dijo un médico en una ocasión, mire, el consejo más nutritivo para un niño, pero no se lo deseo a nadie, es la pobreza. Cuando realmente no hay alternativa en esa casa, en ese hogar, el niño va a comer lo que hay, porque eso es lo que hay y eso es lo que va a ingerir. Pero cuando hay esa flexibilidad y la posibilidad de que se preparó este alimento, pero él dice, no me gusta eso, y el capricho, hagámosle otra cosa entonces al niño. Ahí va degenerando también una postura de ejercer autoridad, de ir ejerciendo orden, de ir ejerciendo disciplina. Esto, Renato, es un tema educativo, y Honduras el mayor problema que enfrenta es la parte de la educación en cuanto a todos estos conceptos, estos factores. Yo considero que la verdadera libertad, fíjese, del ser humano, de un pueblo, fíjese que está en la formación, es un pueblo que no se deja, que toma sus decisiones, no se deja avasallar, que es más pensante y que toma decisiones mucho más inteligentes. Que en la escuela les enseñemos a los niños tempranamente matemáticas, les desarrolla un sentido lógico para todo en la vida. Hacia ahí iba, Freddy. Sí. Los alimentos en Honduras son como las matemáticas. ¿Cuánta gente prefirió otras carreras que de repente, para las cuales no tenía su vocación, simplemente por evitar las matemáticas en la universidad, por evitar las estadísticas? Así es. Y un país, Freddy, que no fomenta el aprendizaje y la comprensión correcta de las matemáticas, es un país con poquita ciencia o inexistente en ciencia. No planifica, no proyecta, Sí. no puede. Es que la matemática es lo que le da el sentido común. Hasta una persona que se organiza en su familia para el manejo de su presupuesto, dice que debe de hacer una planificación elemental. Desde los jóvenes que van a emprender una relación en el matrimonio, aquí no ha habido la cultura de decir, sentémonos, hagamos un presupuesto, porque también viene la cultura de decir, no quiero que sepa cuánto gana, que mi esposa no conozca esto, y viceversa, cada quien independiente. Si hubiese esa cultura, con ese sentido matemático, desde el inicio que emprenden una relación, estarían claros hasta dónde les alcanza, qué esfuerzo tienen que hacer para mejorar esos ingresos, cómo van a administrar realmente su cocina, que es un elemento fundamental. Claro, claro. Entonces la rapidez ahora de solo agarrar el producto, agarrar lo otro, y no importa cuánto se desperdicia, pero todo atraviesa en función de la matemática. El saber utilizar esta ley simplemente de protección al consumidor, Renato, que yo insisto que es fundamental, porque este es un derecho universal, protegerse, saber ir a sacar un crédito a un banco y que el banco obligatoriamente le detalle todas las cuotas que va a pagar para ver cuál es el costo financiero. Ir a un negocio y comprar una cama que la necesita una pareja o la necesita cualquiera y que le detallen cuáles son las cuotas para saber cuál es el costo financiero. Nadie lo hace. En ese sentido, no sabemos administrar nuestros propios recursos. No importa si son pocos, pero de poco es donde aprendemos a administrarlos para que vayan creciendo. Entonces solo una persona que sabe administrar recursos, que sabe qué margen le puede quedar, es una persona que puede ir acumulando y que puede ahorrar. Para eso se necesita tener conocimiento de matemática. Claro, totalmente de acuerdo. Nos alargamos, ¿verdad? Porque son las 7:20 y estamos en la presentación, entiendo, de la temática. Y yo ni siquiera les he dicho cuál es la temática. Miren, estoy con un hondureño que viene de abajo. Y si se mide eso que viene de abajo, o si sigue abajo, por los ingresos, yo estoy seguro que sigue estando abajo. Así es, Renato. ¿O es millonario Freddy Cerrato? No, Renato, tenemos un patrimonio moderado. Y fíjese que es bueno que hablemos de esta manera, porque para que lo conozcan un poco a uno. Mire, yo soy de un pueblo de Jacaliapa, El Paraíso, hijo de Cora y Bernardo. Dos campesinos, ninguno fue a la escuela. ¿Cómo se llamaba la madre? ¿O se llama? Cora. Cora. Que en paz descanse. Y Que en mi paz papá, descanse. Bernardo. Vive. Los dos ya fallecieron. Mi papá murió joven.
4 hermanos, varones todos. Ya murieron 2 hermanos también, solo queda mi hermano mayor. Entonces venimos de una familia de campo. Yo me crié igual que todo mundo, sirviendo de tayacán al frente de los bueyes y todo. Mis hermanos mayores pues no tuvieron posibilidad de formarse académicamente. Yo desde que estaba en la escuela tenía la tendencia a la formación, al estudio. Yo aprendí a leer antes de ir a la escuela, aprendí, lo digo así, con mucha destreza, matemáticas, cuestiones, y era un buen estudiante, y todo el mundo lo sabe. Gané un concurso de literatura en 4º grado, gané otro en 5º grado, y me buscó la embajada americana para una beca y no me quisieron dar permiso para venirme. Y yo tomé la decisión, contra la voluntad de mis padres, de venirme cuando tenía 12 años. Mi exposición es a través de este proceso, la gente ha empezado a conocerme, a ver mis ideas, a través de los medios de comunicación, pues durante... Estamos hablando del año 73. 73, cobrador de buses. Yo nací en el 60, sí. En aquellos busitos Volkswagen. En los busitos, los Volkswagen y después los Isuzu, ¿te acuerdas? Que claro que me acuerdo. Y que uno le subía las cosas que cargaba la gente en los mercados por 10 centavos y uno se las cargaba y todo. No me gustaba gritar, Renato. Entonces era un problema porque el tipo arrancaba y me dejaba botado. Entonces después daba la vuelta, yo lo esperaba 2 horas después y me insultaba el motorista. Yo le decía, señor, solo pite, yo no voy a salir corriendo detrás del bus. Yo tenía mi personalidad, ¿sí? Dije, esto no es para mí. Entonces me metí a aprender el oficio de zapatero. Primero, ayudante de albañil, cobrador de buses, luego zapatero. Así es. El ministro de Desarrollo Económico de Honduras en el 2023, por favor. Sí. Por favor, mire. Y yo le voy a pedir algo. Yo le voy a pedir algo, y se lo pido con todo respeto. Yo sé que algunos están diciendo, Renato está blanqueando en este momento al ministro de Desarrollo Económico. Esa entrevista no es de un periodista serio, ese es un blanqueador. Lo que está tratando de hacer Renato ahí es mejorar la imagen de Freddy Cerrato. Yo les quiero decir, claro que hace unos 40 minutos cuando venía para el canal dije, ¿cómo voy a hacer esta entrevista? ¿Cómo la voy a manejar? ¿Qué temática? Desde la madrugada estoy pensando en ello. Y tengo una agenda aquí, coherente con el cargo que tiene de desarrollo económico. Solo que dije, primero tengo que comenzar de repente con este enfoque. Pero la verdad que me está saliendo mejor de lo que había planificado. Porque para mí, presentar a un hondureño que sale de su casa a los 12 años por la situación económica, que viene a Tegucigalpa, que para subsistir en Tegucigalpa se hace asistente de albañil. ¿Sabe qué es asistente de albañil? Por ejemplo, hacer una mezcla. Viene y mide el maestro la mezcla de cemento y arena, que eso lo tiene que aprender también el asistente de albañil. Cuánta agua para hacer la mezcla. Solo estoy dando un ejemplo. Luego se convierte en, no sé si ustedes conocieron esos buses, Volkswagen o los Isuzu, en los años 70. Se convierte en cobrador de buses. Me acuerdo que los conductores de esos carros, cuando se sentaba en el asiento delantero un varón, se molestaban porque el deseo de ellos es que se sentara una chica guapa y los quedaban viendo mal a uno. Yo me acuerdo, si en esos buses me trasladé al Central yo en los 70, cuando estudié bachillerato. Entonces, Freddy, luego de zapatero. Así es. Entonces, Renato, mire, yo no soy una persona que me desclaso. Yo sé de dónde vengo, y sé los niveles que he alcanzado de formación, pero reconozco el esfuerzo y la lucha que hace toda una serie de hondureños anónimos que tienen historias similares. ¿Y luego qué pasó, Freddy? Fíjate que estudié en la noche, ¿verdad? Secundaria, con gran dificultad. Luego fui a la universidad, y el mayor problema de ir a la universidad era el transporte, porque debía de caminar desde los profesores hasta la isla para tomar el bus, que casi era disputarse. Luego a la salida de las 9 el problema es que el bus lo dejaba en el centro a uno, en el Parque Central, y no existían buses de la ruta urbana. Pero había colectivos de Lempira, y luego de un Lempira 50 centavos. No había esa capacidad, Renato. Yo me iba a pie del Parque Central hasta los profesores, pasando por toda la zona del mercado de la Chivera, en invierno y todas aquellas correntadas de agua. Para mí eso era lo más terrible, y vivir en un cuartito de madera con enormes dificultades. Entonces uno sabe lo que es el esfuerzo de las cosas, ¿verdad? Yo me casé tempranamente, me casé a los 21 años, vivo con mi esposa, tengo 3 hijos, ¿verdad? Un hogar extraordinario. He sido siempre apegado con mi esposa a la iglesia, la verdad es que hemos tratado de llevar una vida ordenada.
vivo allí mismo en la casa que empezamos a pagar con mi esposa cuando tenía 21 años, en la misma zona. ¿En los profesores? No, aquí en Los Girasoles, por la 21 de octubre. Sí. Allí somos convergentes con toda la gente de las zonas en nuestras participaciones de iglesia y nuestras participaciones políticas, y la gente tiene acceso. Nosotros no hemos cambiado absolutamente en nada, ni tampoco las posiciones, aún teniendo las posibilidades de acumular dinero, no ha sido ese el énfasis de nuestra vida. Usted sabe que hemos tenido una vocación de lucha política porque sí hemos soñado con que el país cambie y que lleve a mejores condiciones de bienestar al pueblo hondureño. Yo he ocupado en el decurso un montón de posiciones, pero yo me he dedicado fundamentalmente al ejercicio profesional y lo debo decir, he tenido mucho éxito en el ejercicio profesional de manera seria, siendo un dedicado de sentarme a las 7 de la noche en la casa a escribir la contestación de una demanda o demandando y levantarme a las 6 de la mañana para ir nomás a arreglarme, para irme a los juzgados sin dormir, llevando 50 juicios al mismo tiempo, dando una imagen de responsabilidad y ética con los clientes. Nunca cobré por anticipado, por llevar un juicio, sino que realmente en función del resultado. Vicenotario tempranamente, ¿verdad? Todo eso ha contribuido. Luego he ocupado en la administración pública funciones políticas. Fui diputado al Parlamento, fui representante del Partido Liberal ante el Tribunal Supremo Electoral, fui presidente del Consejo de Servicio Civil, he sido asesor de cualquier cantidad de empresas, de municipalidades, presidente del Colegio de Abogados, ya había sido ministro, el otro día director del Infoc, que me gustó y lo hice. Eso sirvió para que me sacaran de la carrera hacia la Corte. Y aspirante a magistrado de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y sabe por qué me gustó mucho el Infoc? Porque me veo reflejado en esos muchachos que bajan de los barrios a aprender un oficio. Mire, no quiero que esta pregunta se quede en el aire y ya voy con Lucecita para que nos diga el tema y entremos ya de lleno. Pero después de ser asistente de albañil, zapatero, cobrador de buses, cualquiera que comenzó aquí o así, se quedó en el camino. Se quedó en el camino. Se quedó como zapatero, y no voy a demeritar el oficio de zapatero. Como asistente de albañil, posiblemente ya sea albañil, maestro constructor, no lo voy a demeritar. Ese es un oficio lindo. Posiblemente, porque los he visto, se quedaron ya con 40 años cobrando en los buses. Pero ¿cómo logró salir de esos espacios, Freddy? ¿Qué lo inspiró a estudiar, a seguir en la universidad? Porque, insisto, muchos se quedan en el camino y son pocos, pero poquitos, los que comenzaron como comenzó Freddy, que salieron adelante. Muchos se quedaron en el camino. La inmensa mayoría, Renato, y con la gente que trabaja en la zapatería, dice que es una cuestión de tener los ojos abiertos y soñar, con que uno puede lograr cosas. Soñar con que el mundo uno lo puede cambiar, soñar con que si observa a los demás, ¿por qué uno no? Y luego la selección de con quiénes usted comparte su tiempo, si son afines, si también piensan igual. Y tuve una condición, por eso yo siempre fui medio envejecido, aún de joven, siempre busqué gente mayor que me encantaba escucharlos y de los cuales podía aprender algo. En la zapatería aprendí, por ejemplo, que todos estos señores mayores eran grandes bohemios, escuchaban a Julio Jaramillo, fumaban, en la tarde les daban medio sueldo, iban a los centros de tolerancia o de intolerancia a beber con la mujer, y yo me iba a clase. Pero con ellos aprendí que no podía llegar a ser un hombre mayor así golpeándome las piernas con el martillo, ensuelando, si entre más pasaba el tiempo, menos fuerza de trabajo tenía y más bien disminuía el número de productos que ellos podían hacer. Entonces digo, este trabajo tiene que ser transitorio porque yo tengo que llevar a otro nivel que me permita otro tipo que no sea de este esfuerzo. Cuando trabajaba de albañil, tuve a un jefe que era un déspota. Yo era delgadito, al cuidado, vivía solo con dificultades aquí, Renato, donde una señora que me había dado acogida. Y ese individuo quería que subiera el andamio, yo tenía como 13 años, delgadito, con aquella cuestión en la espalda de la mezcla, y subía casi temblando, y luego me gritaba, echarle por este lado, que colocame el bloque y el ladrillo por el otro lado, y luego que hacer mezcla batiendo, no había batidoras, de todo era pura pala y toda la cuestión, y le decían los otros albañiles, los jefes,
vas a matar al cipote, echarle piedra a ese relleno. No, de acuerdo que se ponía a fumar y me obligaba a que solo vaciase en el foso la mezcla que yo preparaba. Y hoy paso allá en las lomas, por edificios, en los que yo trabajé de ayudante de albañil. Ahí subo, cuando vengo de mi casa, que vengo hacia el trabajo. Por ejemplo, recuérdeme algún edificio. Hay uno exactamente donde están los almendros, ¿verdad? Que ahora lo han hecho ahí una serie de negocios como nightclub, en solo la subidita, que va hacia, bueno, lo voy a mencionar, hacia por donde vivía Milton, que está en la mera esquina de ese edificio. Milton Jiménez. Sí, un edificio que tiene todas las paredes, que las tiene con vegetación, yo trabajé intensamente ahí, porque ahí hay una fundición enorme, ahí trabajé muchísimo. Y un buen día dije, yo no puedo seguir en esto. Luego de cobrar, digo, yo no puedo seguir en esto. Con lo de la zapatería, dije, yo soy un buen dibujante, yo tengo grandes habilidades para dibujar, entonces yo puedo ser un buen diseñador para diseñar estilos de zapatos, poderlo cortar y todo. Y hacia ahí me fui. A partir de ahí, mi situación cambió. En esos años, 70 y pico, ganaba 12 lempiras al mediodía, era un dineral para un muchacho. Entonces me podía limpiar e irme a clases temprano. Y eso sí, hay un punto detonante, Renato, que fue lo que cambió mi vida y que yo lo manejo para mí, pero que casi nadie sabe, pero fue lo que me impulsó. Me acosté un domingo, no había estado trabajando, tenía dificultades económicas. Me levanté en la madrugada para irme a hacer el examen de sangre al Centro de Salud del Morazán, que ahí lo hacíamos todos los jóvenes, ¿se acuerdan? O en el Alonso Suazo. En el Alonso, Correcto, el Alonso Suazo. Y nos hacíamos lo que le decían antes el examen de pulmones, que era el esputo, con la saliva. Sí, sí. Entonces llegaron las 10 de la mañana y no me había tocado el turno. Y realmente no había comido casi todo el día anterior. Llegó un niño echando sangre en la cabeza por una caída, me dio váguido, me desmayé. Entonces escuché que la gente empezó a decir, échenle aire, creí que estaba soñando. Levanté la cabeza, ¡pum!, y me golpeé. Era un muchacho de 15 años, que ya le empieza a sentir esa cuestión de que le gustan las hipotas y toda la cuestión, y estaba lleno solo de muchachos. Sentí una pena enorme, no tiene idea. Era porque le faltaban alimentos. Se desmayó por eso. Así es. Lástima que no estaba yo en ese momento, porque siempre andaba mi botecito de agua Florida de Murray y Langman. Que era hasta perfume antes, para despertar y perfume. Era perfume. ¿Usted lo usaba? No, nunca lo usé. Pero lo que pasa es que como en mi casa había una pulpería, sí, cuando alguien se desmayaba, o voy a utilizar ese término que utilizábamos en esos tiempos, váguido, volvían poniéndole el olorcito del agua de Florida, así en las fosas nasales. Para despertar a la gente. Pero les quiero compartir esto. Mire, a mí estas cosas no me dan pena, Renato. ¿Qué van a dar pena? Mire, en eso despierto y se acerca una señora. Yo lo tengo eso toda la vida, lo he guardado permanentemente. Y dijo, es que estos hipotes se vienen en ayunas, porque le exigían a uno irse en ayunas, ¿se acuerda? Claro que sí, así es. Entonces la señora ya vino, me levantó, doctor, ya vino una enfermera y me hicieron el examen. La señora fue, compró 2 naranjitas de aquellas que pelaban en aquella maquinita, ¿verdad? Sí. Me encantaba ver la tira esa. Entonces me fui, y me fui a pie, y no andaba dinero. Me fui a pie y bajé por la parte de la isla, al salir al puente Juan Ramón Molina por atrás del estadio. Me comí las 2 naranjitas y lloré. Y dije, no me voy a dejar vencer por la adversidad, vamos a luchar. Esa fue una cuestión detonante que jamás se me volvió a olvidar. Quien tuvo la oportunidad de conocer en esos tiempos a Freddy Cerrato como asistente de albañil, como cobrador de buses, de repente yo lo vi, lo que pasa es que ya no me acuerdo. Yo estuve en los treinteros, claro que anduve en esos carritos que cobraban 30 centavos por el servicio de taxi, en los Volkswagen, claro que anduve en esos buses en Tegucigalpa, en los Isuzu, claro que anduve en esos busitos en Tegucigalpa. De repente yo vi de cobrador, ya en el 77 ya no trabajaba en eso, ¿verdad? ¿En él? En el 77, 1977. No, ya trabajaba de zapatero. Trabajaba de zapatero ya. Pero antes de eso fue cobrador de buses. De repente lo pude ver, solo que no recuerdo, en alguno de esos buses como cobrador. Y nunca me hubiese imaginado que ese chihuín, como decimos, o que ese cipote,
se hubiese convertido en ministro de Desarrollo Económico de Honduras. Y miren, y les insisto, esto me está saliendo de manera improvisada, pero ya venía con una visión. Tiene que ser una entrevista diferente. Tiene que ser una entrevista diferente, Renato. Y desde las 3 de la mañana me metí en la cabeza. Tiene que ser una entrevista diferente. Tiene que ser una entrevista diferente, sin blanquear, porque yo no vengo aquí a mejorar la imagen de Freddy Serrato, ni él la necesita. Así que quítense de la cabeza si están pensando eso. No vengo a blanquear a Freddy Serrato. Pero dije, para 2 horas, tiene que ser una entrevista diferente. Tiene que ser una entrevista diferente y me está saliendo una entrevista diferente. Y no voy a obviar el tema de la libra de pollo. No voy a obviar nunca los grandes desafíos que tiene el país ahora que ha abierto relaciones diplomáticas con la República Popular de China. Y allí fíjese que ahora le pego un salto. Mire lo que es bajar de esa dificultad. Y la semana pasada me bajé del avión regresando de Ginebra, Suiza, porque fui a defender el 4º examen periódico de Honduras ante las Naciones Unidas en la OMC. Cada 6 años le hacen a Honduras el examen y a todos los países de cumplimiento de los tratados de libre comercio y también de todas las reglas del comercio mundial, porque ahí están representados los 167 países que tienen las relaciones comerciales a nivel mundial. Excelente. Entonces, el salto, la oportunidad del otro día que me nombran, inmediatamente me dice la señora presidenta, acompáñeme que vamos para China, que me llamaron a un domingo y luego me dicen, hay que arreglar su visa, tiene que ir a Panamá y todo porque vamos a China. Entonces así es la vida, ¿va? De un momento a otro. Y lo recuerda cada rato eso, ¿verdad? Pero la vida, claro, lo tengo presente siempre, por eso yo no me esclavo. Mire, Renato, la gente que no me ha tratado, de repente me mira y dice, un hombre sumamente serio. Lo que pasa es que no ando bromeando, pero yo soy una persona muy fácil de platicar conmigo y la confianza con que podemos dialogar. Y el sector empresarial en este momento que me nombraron aquí, y la experiencia que yo había sido ministro, ellos saben que conmigo se puede platicar y que las cosas las vamos a resolver al final con un sí y con un no. Esa es la diferencia. Me puedo equivocar en algo, pero hago las cosas bajo la inteligencia y la convicción de que estoy tomando la mejor decisión en función del interés del país. Pues muchas gracias, Freddy, porque a mí este tipo de entrevista me gusta. ¿Sabe por qué? Porque en este momento hay miles de jóvenes, Bien. y ahora, en este momento hay miles de jóvenes que pasaron su misma situación, Claro. que se vinieron a la ciudad y que andan ahí deambulando. De repente alguno de ellos nos está viendo en algún lado fuera de su casa, distante de su casa, o están en una cuartería viéndonos en este momento, con las mismas dificultades que este hombre tuvo a los 12 años, que se vino de su casa de Jacaleapa para ser asistente de albañil porque tenía que sobrevivir, y para sobrevivir debía tener aunque sea 5 lempiras diarios para poder comer. Y entonces así se fue superando. En este momento anda 1.200.000 niños en edad escolar que no están estudiando. ¿Dónde están estos hipotes? ¿Se fueron, migraron o andan vagando? ¿O están en la condición de Freddy? Si algunos de ellos nos están viendo, pueden superar su etapa, su realidad actual. La pueden superar con un poquito de visión. Que los desafíos son mayores, los obstáculos son mayores, que cuando Freddy pasó esa situación, los obstáculos son siempre los mismos, más o menos. Lo importante es el espíritu de superación, el soñar. ¿Sabe qué es lo que hay, Renato? Ahora hay demasiada distracción. De repente la tecnología y todo lo que cayó hizo que el joven aspirara a tener todo eso. Pero quebrantamos un proceso, que es el proceso de la formación, de la convicción, de una educación más sólida en valores, y darse cuenta que todo eso se puede lograr, pero que es en función de un esfuerzo. La convicción de que efectivamente me voy a formar, voy a luchar sin entrar en vicios, eso es determinante. Alejarme del mal, evitarlo a toda costa, no dejarme sucumbir ni tentar por ello, y decir firmemente, tengo un valor, tengo dignidad y sé que voy a salir adelante, confiar de que se puede lograr. Ese concepto de la formación, a mí, de la educación de la juventud, para mí es un tema central. A mí, este gobierno y cualquiera, mire, debería de cambiar totalmente. El Plan Nacional de Educación debe estar fundamentado en el emprendimiento y en la empleabilidad, donde toda persona de educación media, a la par forzosamente aprende un oficio. Es la única manera. No vamos a lograr inversión en el país
fuerte, sólida, ni interna ni externa, si nosotros no ofrecemos una mano de obra calificada. ¿De qué es lo que se queja hoy día una serie de inversionistas, de empresarios? No hayan la gente que tenga las calificaciones. Mire, hacen fila en el Infoc con los listados de la gente que quieren emplear. Y los jóvenes que egresan son tan pocos que todos van directamente para los Estados Unidos, porque en este momento se ha desarrollado una política, y la he señalado con el COEP, y la he señalado a niveles de gobierno. Tienen como 14 mesas de empleabilidad aquí, a través de USAID, donde se les ofrece visa temporal a los jóvenes que ya tienen conocimientos técnicos, que tienen certificaciones, y se los llevan con una visa temporal de manera arreglada. Entonces usted puede ver que es una gran oportunidad para ellos, pero es un grave problema porque entonces en el país no tenemos suficiente gente con las calificaciones. Entonces necesitamos desarrollar una política que entonces saquemos tantos jóvenes masivamente que podamos entonces exportar conocimiento, o que estableciendo esta juventud con estas formaciones que estamos en la época de las TIC, pueda haber inversión desde Estados Unidos o de otros países de Europa sin que estos jóvenes tengan que emigrar. Porque la estructura familiar es fundamental también, Renato. El hecho de disgregarla solo por buscar recursos es una tema. cuestión. Sí. No encuentras en este momento en pueblos con mucho comercio. Así es. No encuentras un técnico en refrigeración. No lo hay, Renato. O lo vienes a traer a Tegucigalpa pagando más cuando tus ingresos son mejores, o lo tienes que llevar al interior del país. Así es. No encuentras un técnico en los pueblos de Honduras para arreglar una bomba de cisterna, por ejemplo. Tienes que desarmar esa bomba y traerla a Tegucigalpa. Y yo recuerdo que hace décadas uno sí encontraba a esos técnicos en nuestros pueblos. Y cuando yo pregunto, ¿y qué pasa que no se ha arreglado este aparato? No encontrás un técnico que lo arregle. ¿Cómo es posible que se tiene que llevar este aparato a Tegucigalpa? Una buena parte migraron, ese es otro fenómeno. Migraron. Fredis, yo me encuentro con personas en ferreterías que ganan 12,000, 13,000, 14,000 lempiras y se quieren ir porque ya no les ajusta esa cantidad. ¿Y por qué te quieres ir? Si ganas 12,000, ganas un buen salario mínimo dentro de lo que cabe el salario mínimo del país, que es mejor que el de México. Porque hay compañeros de ellos que se fueron para Estados Unidos, pero tenían una formación técnica y les dicen, yo gano aquí una hora, yo gano aquí en una semana lo que ustedes ganan allá en un mes. Por eso se quieren ir y se van, migran y nos están dejando sin ese segmento de la población. Y ese es un aspecto que yo le he señalado, se lo digo, le he hablado con los directivos de las cámaras de comercio a nivel nacional, porque es un tema de interés económico del país. Porque aquí solo se enfocan en hablar los grandes temas, pero hay cuestiones sencillas, simples, que son las que pueden hacer el gran cambio. Yo parto del hecho de que la educación técnica en Honduras tiene que ser masificada y tiene que ser central. Fui en un par de ocasiones a las reuniones del Consejo Nacional de Educación, porque se está creando la nueva ley. Sin embargo, me di cuenta de que a pesar de que hay 14 universidades privadas, ahí está representado por el rector de la UTH, está la Universidad Nacional, está la pedagógica, y estamos nosotros, el Ministerio de Educación, está también el Congreso. Y desde que me di cuenta que con todas las dificultades que tiene el Infoc, una institución que se ha venido disminuyendo por mal manejo, es la que más contribuye sacando mano de obra calificada en Honduras. Y oiga bien, educación técnica no formal, porque formal es toda la que no es de un título académico. Sin embargo, puede poner todas las universidades en conjunto, y quienes tienen los mejores talleres y los mejores técnicos especialistas en enseñar oficios es el Infoc. Pero ¿cuánto se tarda un muchacho en egresar de ahí? Está 1 año y medio, 2 años, hasta 2 años y medio, con un alto costo para el Estado. Y después de que se forma, él se va para afuera porque ya tiene el contacto del pariente del amigo, claro, que le está diciendo que con esa certificación va a tener un gran salario fuera. A los empresarios les digo, no tienen manera ustedes de competir y de retener a esa mano de obra si siempre vamos a estar hablando en función de un salario mínimo. Salario mínimo le da para subsistir, Renato, pero no le da para prosperar. Y entonces el joven tiene otras ilusiones, tiene otros sueños y es meritorio. Él quiere vestir mejor, él quiere estar a la moda con la tecnología, él quiere construir su hogar, una compañera de hogar. Por eso yo insisto en ese tema, porque tiene que ver con economía y tiene que ver con mi Secretaría de Estado en este momento, pero tiene que ver en términos generales con el crecimiento económico del país. Si este joven
no tiene un oficio, fíjese bien, estudia secundaria, usted lo gradúa de bachiller, que está bien para ir a la universidad, ¿qué posibilidades de empleo tiene cuando hay que arreglar esa bomba, con que hay que poner cerámica, con que hay que usar tabla yeso, con que una instalación de fontanería ahí en el pueblo, en la ciudad? Ninguna. Él es un espectador. Cuando él dice, no encuentro empleo en ningún lado, busque un técnico, a ver si inmediatamente que levante la mano no hay alguien que le dice yo lo ocupo. Se montan las ferias del empleo y se dice aquí va a haber empleo para todos los que son técnicos. Y la empresa más bien les está diciendo, tenemos 1000 oportunidades en San Pedro Sula, estamos con la feria, pero no llegan los técnicos. Entonces la educación se debe de enfocar, Renato, en la empleabilidad, en enseñarles oficios, y tienen que establecer el mecanismo de todos los colegios en Honduras de secundaria que aprendan un oficio. En todo caso, deben de ser especialistas en las TIC, la tecnología de la información y las comunicaciones, que es una cuestión también que se debe fomentar en Honduras, porque es un mecanismo actualmente de grandes inversiones, de transferencia de tecnología, que es lo que puede generar oportunidades de trabajo hacia adelante. Muchas gracias, Freddy. Vamos a continuar. Lucecita Madrid nos presenta aquí el título del programa. Mirá, discúlpame, Lucecita, que a esta hora estamos presentando, pero me ha gustado y estoy seguro que esto ha servido. El zapatero, el asistente de albañil, el cobrador de buses que se convirtió en abogado y luego en ministro de Desarrollo Económico. Son historias que las debe conocer. Y como insisto, y alguien me preguntará y me dirá después, ¿y por qué insistías que no era una entrevista para blanquear a Freddy? Porque no lo es, no lo es. Siempre me ha gustado esta temática. Que blanqueen, Renato, a los narcotraficantes y a la gente en droga, porque blanquear da la impresión que usa ese término. O sea, un error es una cuestión elemental que es de humanos, y yo lo reconozco con humildad, porque he participado en los medios hace más de 30 años. Y fíjese qué cosa, que en 30 años de participación es el único momento en que en una distracción tuve una confusión y ha servido para que se hable y se hable la cuestión. Pero no me siento molesto. Mire, los funcionarios públicos estamos expuestos a eso. Y como ser humano, hasta el último momento de mi vida, voy a estar expuesto a cometer un error. Eso le dignifica, porque es respetuoso de la libre expresión. Es respetuoso de la libre expresión. Y bueno, vamos unos minutos a ocuparnos de esto, pero ya luego tenemos con el ministro de Desarrollo Económico que abordar otros temas que son súper importantes, sin demeritar el precio de los productos y todo esto, claro que sí. Así que Lucecita Madrid, buenos días, bienvenida a Frente a Frente. Muy buenos días, licenciado Renato. A nuestro panelista y televidentes compartimos con ustedes el tema del día. Recuerde que su opinión es importante, estaremos dándole lectura, puede emitirla a través de diferentes medios, @Frente a Frente HN, y también a través de nuestro WhatsApp. Freddy Cerrato y los grandes desafíos y retos al frente de la Secretaría de Desarrollo Económico. Ya volvemos. Hoy en Tu Nota es presentado por Carrión. Encuentras tu nuevo estilo, la prenda perfecta para tu ocasión especial. El estilo de todos está en Carrión. Con Operación Poseidón 7, Ministerio Público investiga caso de niña que murió en tutela de DINAF. Es el titular más destacado que tiene a esta hora Tu Nota. Con Operación Poseidón, Ministerio Público investiga caso de niña que murió en tutela de DINAF. Más de 200 policías piden reconocimiento de grado y reajuste salarial. Junta enviará el martes al Congreso Nacional la nómina final de candidatos a fiscal general. Y hay una tragedia que destaca, 5 migrantes hondureños fallecieron en accidente en Tabasco, México, de lo que estaba informando hace algunos minutos el coordinador del noticiero TN5 matutino, don Ramón Matute, con el vicecanciller Tony García. ¿Sí? ¿Cuál, Freddy? Embajada de China. Universidad Autónoma y Embajada de China iniciarán cátedra mandarín. ¿Está bien? Está bien, ¿verdad? Lo venía enseñando, lo teníamos con Taiwán en el Infop. Sí. Pero esto me parece adecuado. Muy bien. Entre a Tu Nota
para que usted se informe sobre esto de que la Autónoma y la Embajada de China iniciarán cátedra de mandarín. Ya me imagino el éxito de esta clase entre miles de jóvenes ahora. Total. Soñando con irse para Beijing, para Shanghái y todo eso, ¿verdad? Yo considero que en el intercambio, Renato, que se dé de becas, porque eso es algo de lo previsto. Yo voy a incitar a la mayoría de gente joven de nuestra extracción popular de que realmente deben de ir a aprender. Eso Claro. les abre un mundo diferente. Claro, claro. Hoy en tu nota fue presentado por Carrión. Encuentras tu nuevo estilo, la prenda perfecta para tu ocasión especial. El estilo de todos está en Carrión. El tema del día: Freddy Cerrato y los grandes desafíos y retos al frente de la Secretaría de Desarrollo Económico. Bueno, ya vamos a comenzar a desarrollar toda la otra temática que tenemos con el ministro de Desarrollo Económico. Está aquí el ingeniero Jorge Aguilar. Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal, Renato? Mucho gusto, Jorge. Igual. Es un placer verte. Pues yo también quiero sumarme a la felicitación de Freddy que te comentaba Sí, afuera. Y quiero la receta. ¿Cómo ha logrado bajar de peso tanto, Renato? Que realmente, pues uno que lo mira todos los días, ha notado que está estilizado. Sí. Nuestro periodista más influyente, aunque no quiera que le digamos así. Mira, lleguemos a la conclusión de que bajar de peso implica ejercicio y alimentación adecuada, ¿verdad? No hay Sí. fórmulas mágicas. No, hay medicamentos, fíjate, sin daño colateral, nuevo, certificado por la FDA, que ha surgido, que contribuye a esos procesos. Pero básicamente para estar bien y bajar de peso es la alimentación y el ejercicio. Sí. Sí. Y por otra parte también quería saludar a Freddy, felicitarlo por esa trayectoria, he estado muy pendiente de todo lo que nos ha estado comentando y decirle que es un orgullo que un hondureño que viene desde tan abajo haya logrado a las posiciones cimeras, y esa combinación que ha estado en la entrevista, que me parece muy interesante en el tema de la educación, es algo que afecta no solo a la educación media y a la educación primaria, sino también a la educación universitaria. Y nosotros como ingenieros civiles también tenemos esas limitaciones. Cuando el recién egresado de las diferentes profesiones, y voy a hablar de la nuestra en este caso, llega el profesional recién egresado sin las capacidades necesarias para afrontar un proceso en una construcción. Y lo que mencionaba Freddy, de que llegaba a hacer esa mezcla, pues quiero decirle que cuando uno es recién egresado tampoco puede hacer mezcla, y son los maestros y los albañiles los que más manejan. Entonces a esos niveles también creo que el nivel de capacitación de las instituciones debe llevarse para que no solo el profesional universitario, sino también yo no le diría oficios, porque yo considero que aquí tengo una discusión y un dilema que he platicado mucho con mi padre Renato, que una cosa es el grado académico y otra cosa es el profesionalismo de las personas. Hay personas que tienen grado académico y no tienen profesionalismo, y hay muy buenos profesionales que no tienen grado académico. Y esas cosas son las que fomenta el Infop, y esas cosas son las que debe desarrollar el país para realmente aportar al desarrollo de la sociedad y aportar al crecimiento. Y en mi caso, pues en los temas de infraestructura, que es en el área profesional que yo me desempeño. O sea que tú conoces a muchos maestros de construcción, pero enormes en su trabajo, que dices, ¿y qué tal que este hombre hubiese pasado por una universidad? Sí, hay un fenómeno muy interesante que nosotros hemos visto en la industria de la construcción, y es que muchos maestros de obra, sus hijos estudian ingeniería, porque uno de padre quiere ver reflejado en el hijo los éxitos profesionales, y he visto que ese es un fenómeno que es común, pero he visto también jóvenes profesionales, maestros de obra de muy buen nivel, muy honestos, muy trabajadores, y que realmente están contribuyendo al desarrollo del país. Interesantísima la conversación, y creo que eso aporta mucho. Mira, Jorge, yo creo que nuestras cunas son bastante similares, y yo creo que mi cuna fue mejor que la cuna de Freddy Cerrato. Por lo que está narrando Freddy, yo creo que yo tuve más facilidades que Freddy Cerrato, porque nunca me vi en la necesidad, ni pensé a mis 12 años venirme
de mi pueblo a Tegucigalpa, porque allá tenía todo, tenía la alimentación, tenía la educación, y si Freddy opta por eso, si Freddy optó por eso, es porque realmente ya no podía seguir allá, en Jacaleapa. Yo creo que tuve una mejor cuna, fíjate, y yo creo que la cuna de Jorge Aguilar todavía fue mejor que la de ambos. Renato, uno nace y se va formando un espíritu de cambio, revolucionario. Fíjese que de niño me gustaba recostarme en la grama y mirar hacia el cielo. Y de repente no eran águilas, pero los sopes también volaban alto. y los miraba en la distancia. Yo no sé si usted tuvo esa costumbre, o ver cómo se mueven las nubes y todo. Claro. Lo propio de niño va de que uno en el campo y está soñando en las cosas y admirar esa dimensión. Y entonces yo miraba todo ese tipo de cosas. Y yo lo hice en una postura de rebeldía, inclusive de desobediencia en ese momento. No fue una cuestión consensuada, sino lo que dicen los padres. Pero este bandidito, en cuanto vuelva, lo malmatamos a leña. Y decidí no ir. Regresé, me casé aquí, me gradué aquí, regresé, ¿cómo se llama? Ya inclusive organizado hasta una pequeña familia, que ha sido una gran familia, ¿va? Que ha sido una fortaleza extraordinaria, le digo así. Mi esposa, una mujer extraordinaria, mis hijos, que estoy orgullosísimo, ¿va? De mi familia, que es uno de los logros más grandes, claro, porque es el paso más trascendente que da una persona en su vida, el matrimonio. Freddy, tú mencionaste un término hoy que es muy importantísimo, soñar. Sí. Soñar y ser coherente entre el sueño y lo que se quiere y lo que uno hace diariamente hace y cómo va construyendo su vida. Mira, a esa edad que tú dices, que te acostabas en la grama a ver el movimiento de las nubes. Sí. Yo tenía 7, 8, 9, 10 años, salíamos a recreo, a jugar fútbol, antes de volver a la clase en la escuela. Sí. Y en esos tiempos nuestras escuelas tenían parlantes, y venía el director y siempre ponía música como a la capotín, tin, tin, que esta noche vaya, o candú, candú. Mira, cuando yo estaba jugando fútbol con mis compañeros en cuarto, quinto, sexto grado, y el director ponía esa música hondureña, yo soñaba, y se lo digo, convencido, seguro, que así fue, soñaba con la realidad que hoy vivo como profesional. Yo me imaginaba en escenarios con multitudes y yo en el centro hablando. Por eso creo que me hace falta todavía el siguiente paso político, ¿ves? Porque de repente es lo que yo soñaba a los 7 años. Mira, de repente no es esto, pero mira, esa música, que se ha perdido todo eso, cómo le despertaba a uno una hondureñidad, un espíritu de superación, un deseo de triunfar, un deseo de éxito, y éxito no por vanidad, éxito por contribuir con su país, por mejorar uno, por generarle riqueza al país. Me emociona escucharlo. Sé que podemos transitar hacia un espíritu revolucionario de grandes cambios. Mira, por eso hay que soñar. Porque esa revolución empieza en la conciencia. Claro, por eso hay que soñar. De compartir. Yo creo que el tema de la educación, esa búsqueda de la superación permanente, de la superación constante, y yo sé que ustedes lo han hecho y yo lo he hecho con mis propios hijos. Yo también estudié en una escuela pública en la primaria, pero tuve la oportunidad por el sacrificio de mis padres de estudiar en colegios privados en la secundaria. Pero yo estoy seguro de que sus hijos, como mis hijos, ya son de escuelas bilingües. Claro. Ya son que sintieron más presión de tener una formación universitaria de otro nivel. Y eso también es crecimiento. Y eso también es apostar al desarrollo del país. Porque mientras más gente formamos, más pronto vamos a tener nuevos estadios de desarrollo. Así es que estamos contribuyendo también en ese aspecto a hacer una Honduras mejor. Jorge, ¿es cierto que te lanzas para la presidencia del colegio? Sí, estoy aspirando a la presidencia del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras. Las elecciones son este 30 de julio, el domingo, a las de 8 de la mañana a las 2 de la tarde. Estamos buscando llegar al colegio precisamente como parte de todo lo que estamos conversando. El tratar de posicionar en primer lugar la ayuda al agremiado, pero más allá de eso, que sea un colegio de ingenieros civiles que aporte al país, que aporte al desarrollo, que aporte la infraestructura. No es posible tener un colegio de ingenieros civiles que pase un derrumbe en la Guillén y no diga nada. No es posible que hayan socavones en las colonias de la capital y el Colegio de Ingenieros no diga nada. No es posible que tengamos el grave problema de tráfico
vial en la capital y en todas las ciudades principales del país y el Colegio de Ingenieros no diga nada. Entonces no es de llegar a un colegio para criticar al gobierno o para defender al gobierno, es de llegar a esa institución, a esa parte de la sociedad civil que es tan importante, el área físico-matemática de la que también ustedes estuvieron conversando al inicio del programa, para posicionar al colegio de tal manera que aporte desde el punto de vista científico y técnico al desarrollo de la infraestructura del país. Creo que esa es una de las principales funciones que debe de tener el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras ante la sociedad para merecer después que se respete el ejercicio profesional. Mira, Freddy ya fue presidente del Colegio de Abogados, ¿ves? Sí, Renato, este tema me interesa a mí. Mire, es que la Secretaría de Desarrollo Económico le corresponde manejar el crecimiento económico del país, vigilarlo y buscar, pero también la protección. A mí me interesa trabajar muy cercanamente con la Chico y con la estructura de directiva que tenga. En Honduras no se respeta la calidad de los materiales que se utilizan en la construcción. Hay una manipulación total en cuanto a los precios. Hay un engaño total en la oferta cuando hablan de varilla, que milimétrica, no legal. No. Eso no existe, debe de haber una cuestión estándar. Ese es un mecanismo también que se debe contribuir al desarrollo del país, protegiendo realmente al que compra materiales. Inclusive ustedes a nivel de las grandes obras que hacen, de los programas sociales en los que se pueda trabajar con el gobierno, en las proyecciones de hacer unas 30,000 viviendas como mínimo, que creo que es el promedio que se está haciendo en este momento anualmente, sí se necesita trabajar a la par con ustedes para tener mejores estándares de calidad y realmente para analizar realmente los costos. Porque también, Renato, en la oferta de la venta de la vivienda, hay que tener también un análisis de costo para que salga al mercado a un precio adecuado y también las fuentes de financiamiento que se ajusten. Claro. Yo estoy en la Junta Directiva de Banprovi y es un tema, no he ido a ninguna sesión, espero que Edwin nos convoque en los próximos días, porque se necesita ver las facilidades y las capacidades de cómo sacar esos recursos. Yo sé que la Secretaría tiene un sistema nacional de calidad que debe de ser apoyado fuertemente. Como usted plantea en el término de la varilla, uno va a una ferretería y le dice, ¿quiere varilla legítima, varilla original, varilla intermedia o varilla milimétrica? Sí. Y es la misma empresa que lo fabrica la que certifica el producto. Eso no puede ser. Debe ser el Estado, a través de uno de los organismos competentes y los laboratorios que estén diseñados para eso, los que deben de certificar los materiales de construcción. Ese es un gran vacío que tenemos nosotros en la industria, que debe de ser superado. Sé que hay proyectos de parte de la Chico, que cuando sea presidente del colegio los vamos a apoyar fuertemente, pero ese es uno de los grandes temas en el país, la calidad de los materiales, las normas de construcción que tampoco existen, y por eso han sucedido casos como los que conocemos todos de derrumbe de casas, o ahí en Tatumbla, que es la zona donde yo vivo, que hubieron también otras casas que se vinieron abajo, más por problemas de la cimentación. Entonces toda esa normativa, todo eso es contribuir al desarrollo del país. Qué bueno que usted está ahí, seguramente vamos a trabajar juntos y vamos a apoyar todas esas iniciativas que usted está proponiendo. Ese es un tema, Renato, fundamental. Mire, cuando yo fui ministro la primera vez de Economía, me acuerdo que subió 18 lempiras o 12 lempiras la bolsa de cemento, y fue una lucha para quitarle ese incremento en aquel entonces, porque una de las cuestiones que más impacta en la economía general de base de un país es la construcción. Cuando usted logra masificar construcción a un precio correcto y la gente la impulsa, aún con pequeñas construcciones, se vuelve tan masiva la participación de un albañil, de un ayudante de albañil como su servidor en aquel entonces, que ese ingreso es el que va a comprar la pulpería, es el que compra la tortilla, es el que compra el pan, es el que compra el... Entonces hay una masificación y hay un derrame económico, porque en Honduras la economía en sí de este país se sustenta justamente en los pequeños negocios, en las microempresas, más de un 70%. Entonces este es un concepto fundamental. A mí me va a interesar, yo ya recibí ahora de entrada a la Chico ahí en el despacho, pero lógicamente que las nuevas autoridades que vengan y salgan electas, tenemos que trabajar alrededor de ese tema que es tan importante para el país. Bueno, pues ya lo tienen ustedes. Jorge Aguilar aspira a la presidencia del Colegio de Ingenieros Civiles.
Las elecciones son el domingo, así que puedes dar algunos elementos adicionales a todos los afiliados al colegio. Sí, muchísimas gracias. No quiero dejar pasar la oportunidad de pedirle a nuestros colegas ingenieros que participemos este domingo, que mientras más participemos, más representativo va a ser las autoridades del colegio. Hay que dejar un poco la apatía. Necesitamos un colegio fuerte, un colegio independiente y un colegio que realmente represente y defienda los intereses del gremio. Así es que los esperamos este domingo, que participen, que voten, que lleguen y que hagamos de esto una gran fiesta democrática y que al final todos salgamos abrazados para construir un Honduras mejor y un gremio mejor, que es lo que nosotros necesitamos. Jorge, te invito para que te quedes. ¿Y por quién hay que votar? Bueno, vota por la planilla naranja, la planilla número 1, Jorge Aguilar, presidente del colegio. ¿Y contra quién compite, Jorge? Hay otras dos planillas adicionales, una el actual viceministro de la CID, el ingeniero Bayardo Paguada, que también es diputado al Parlamento Centroamericano, y otro muchacho apellido andino que también está participando. Bueno, pues éxitos. Muchas gracias. Éxito, Jorge. Y te invito para que te quedes aquí porque los próximos 50 minutos van a ser también interesantes con el ministro de Desarrollo Económico, don Freddy Cerrato. Damos lectura a sus mensajes a través de nuestra cuenta en Twitter. Agradecemos a todas las personas que se han tomado su tiempo. Recuerde que también puede comentar a través de nuestro WhatsApp 9773-6065. José Luis Moncada comparte a través de Twitter: en el 2009 se creó la Unidad de Protección al Usuario Financiero en la CNBS. Es un ente especializado para revisar procesos y servicios de los regulados frente a los usuarios. Hay que fortalecer la educación financiera. La CNBS y AIBA trabajan en eso, comparte José Luis Moncada. Fabricio Hernández: si viene desde abajo, él sabe lo que es hambre, frío, pobreza y puede ayudar mucho a la gestión de la presidenta en este gobierno a dejar un buen legado de honestidad y desarrollo, siempre y cuando la opulencia del poder no le nuble la mente. Comparte el televidente Marco Matamoros: buenos días, buena historia de superación en la vida, licenciado Cerrato. Errar es de humanos, ratificar de frentes de madurez, pensar, analizar antes de hablar y nunca olvidar las raíces, que más bien engrandece. Pasó a la historia con el pollo, dice, ahora pase a ser el gallo del país. Gracias por compartir sus comentarios. Recuerde continuar haciéndolo a través de redes sociales. Redes sociales fue presentado por el Color Sale de Óptica La Curazao. Hasta 70% de descuento en aros y lentes. Todos los nuevos estilos están aquí. Bueno, termina su participación Jorge Aguilar hace algunos minutos y dice que un amigo le llamó. ¿Para qué, Jorge? Para preguntarme que dónde estaba el pollo de 7 lempiras, que le preguntara. Para que tú le preguntaras a Freddy que dónde estaba el pollo de 7 lempiras. Pero otro amigo tuyo te llama y te dice: pongamos un negocio en San Pedro Sula, con piezas de pollo por un valor de 7 lempiras, te dice. Así es, dice, y de esa manera aprovechemos este boom para que entremos bajo la protección al consumidor y averigüemos qué pollo se puede vender a 7 lempiras en San Pedro. Ya lo hacen por bromear. Pero definitivamente, Renato, y lo vuelvo a reiterar. Pero reitéramelo después de la pausa. Está bien. Reitéramelo después de la pausa, por favor. Continuamos dando lectura a sus mensajes. José Manuel Martínez comparte: Freddy es un buen elemento. Eres un gran abogado y ministro. Puso orden en Infop y hoy defenderá el derecho del pueblo a una mejor canasta básica. María José Rivera: como trabajadores nos enorgullece ser representados por un albañil, zapatero o cobrador de autobuses en lugar de un representante de banqueros. Esta preferencia refleja nuestra identificación con personas que provienen de trabajos humildes y conocen de cerca las luchas. Continúe compartiendo su opinión a través de redes sociales. Redes sociales fue presentado por el Color Sale de Óptica La Curazao. Hasta 70% de descuento en aros y lentes. Todos los nuevos estilos están aquí. Mira, es el estilo de Ángel Darío. Ángel Darío, a mí me invitó varias veces al programa cuando lo tenía aquí en Canal 5 los domingos a las 10 de la noche. No, Ángel Darío, es que yo te conozco, me vas a salir con una preguntita de que por qué se celebra el Día del Periodista tal fecha. Y entonces
es el estilo de él. No, es un gran comunicador, Ángel Darío es un gran comunicador. Y él no lo hace con maldad. No lo hace con maldad. Pero claro, tiene que ponerle chispa al programa. Claro. Si un día le preguntó a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia que si sabía cuántos artículos tenía la Constitución de la República, ¿te acuerdas? Y también la puso en problemas. No, es que la puso en problemas. Sí. No le respondió la magistrada. Y entonces, eso fue lo que pasó con Freddy Cerrato. ¿Cuánto cuesta, así como le hace Ángel Darío, cuánto cuesta la libra de pollo, ministro? Y tú le dices, ¿y por qué le dijo 7 lempiras? Ya, se lo explico ahorita, Renato. Mire, toda la semana, yo no le echo la culpa absolutamente a nadie. Toda la semana, el director de protección al consumidor saca los listados y me los manda a mi WhatsApp y me los llevan al escritorio. Esta cuestión, cuando fui donde él, no lo tenía a mano y lo había leído. ¿Y sabe dónde está la confusión? Que yo había leído y me habían dicho, había leído días atrás que decía que los menudos, la libra, valía entre 16 y 17. En el momento, solo me acordé del número 6 y 7, por eso leí los menudos. Luego, como la forma de él fue agresiva, así que me asustó, entonces lejos de dejar que me concentrara, más bien me sorprendió, porque él es así, salta. Entonces le digo, creo que el pollo, entonces le digo, creo que vale más de 20. En ese momento, después fui a ver la cartilla, decía que el pollo estaba de 27 hasta 32, según donde lo compre, y hay pollos que valen más de 80 lempiras, según la calidad y el nivel del súper. Pero bueno, yo le dije en el acto, mire, estoy confundido, no tengo certeza, sin embargo tengo el listado de protección al consumidor y luego se lo doy. Claro, ya esa parte no la pasan porque el interés del TikTok es nada más la cuestión de... Sin embargo, fíjese que increíble realmente la fortaleza de las cosas que yo he vivido en mi vida y sabiendo de que no le he causado un daño a nadie, ¿verdad? Que no lo hago de mala fe, pues fíjese que no me he sentido tan afectado, más que un poco de pena pues por la situación. Claro. Pero sé que no hice nada mal. Ahora, yo quisiera, se lo digo honestamente, en este gobierno, con este cargo que tengo, donde debo de trabajar con todos los empresarios de Honduras, porque la Secretaría de Desarrollo Económico tiene que promover la inversión, es el que tiene que verificar, fíjense bien, toda la instalación de las empresas, de todo el sector de las maquilas, de las zonas libres, de los RIT, de todos los permisos de importación, de exportación. O sea, tiene una gran función, está en la junta directiva de 42 instituciones del Estado. Hay que aplicar la ley de protección al consumidor. Vamos a promover inversión, pero yo quisiera, en esta etapa, bajo la situación que vive el país, quisiera que la gente me identificara como el ministro que va a trabajar por la generación de oportunidades, pero realmente como un protector del pueblo. Porque sí, cuando yo fui ministro con el presidente Zelaya, bajo mi nombre, por iniciativa nuestra, hicimos esta ley en el 2008. Es la ley de protección al consumidor, que es un derecho universal que viene desde las disposiciones de las Naciones Unidas. Esta ley nunca se ha aplicado hasta el día de hoy y yo sí realmente tengo el compromiso, porque lo siento, de proteger al pueblo frente a los abusos que históricamente se han hecho acá. Y me gustó la pregunta que le hiciste a Jorge Aguilar, con eso del precio y la calidad de las varías. Me gustó la manera como lo enfocaste. Esas cosas el pueblo le agradece, porque muchas veces compramos casas a 3, 4 millones de lempiras la clase media, con unas varillitas que uno dice cómo se sostiene. Y esa es una parte fundamental en el tema de la infraestructura y del tema, el problema de la vivienda. Unos precios elevadísimos con calidad de los materiales que no están certificados por nadie, y ese es uno de los 3 puntos, porque son los obreros, somos los constructores y es el Estado el que también tiene que... Entonces debemos de trabajar todos juntos precisamente en función de mejorar la calidad de los materiales. Dice que, por ejemplo, en Honduras creo que no ha cambiado desde que yo fui ministro antes. Aquí realmente nosotros no tenemos fundidoras. Aquí lo que tenemos nada más, creo, es una empresa que lo que hace es transformación de palanquilla. Es decir, la palanquilla es que se compra un bloque de hierro, luego se funde, tienen el molde y empiezan a tirar la varilla. Entonces, ¿cómo voy a aceptar que salga al mercado y que en una ferretería le digan a una persona que tienen 4 tipos de varilla, si realmente la ley lo que establece? Debería haber una cuestión estándar. Nosotros hay una certificación de calidad.
Nosotros tenemos, hay equipos, usted lo sabe, Sí, para sí. medir la compresión, para medir la resistencia hacia arriba. La tracción. Porque la tracción, entonces, todo ese tipo de cosas la debemos de enfocar y con quien debemos de trabajar es con ustedes. De acuerdo, Por eso me gusta la vinculación también, que estando en la Junta Directiva como gobernador en Banprovi, nosotros miremos de qué manera los programas nacionales de construcción de vivienda, que se deben de trabajar muy cercanamente con ustedes, podamos dinamizar la economía en ese sentido. Estamos viviendo una situación de mucha crispación en el pueblo hondureño y las confrontaciones, sobre todo derivadas de una ley de justicia tributaria, han llevado a que genere una imagen de un clima como que en Honduras la situación es que todo el mundo hay que salir corriendo. Yo creo que por eso el comunicador es importante, Renato. Mire, nosotros nacimos en este país, aquí vivimos y no nos vamos a ir y ni tenemos interés de irnos a otro lado. Son otros los que ya tienen establecidos espacios en otros paraísos, según ellos, para irse. Nosotros tenemos tan arraigada la patria que es aquí donde queremos luchar con la gente, con nuestra gente. Entonces debería de haber ese compromiso nacional de no seguir deteriorando la imagen del país, ni seguir en una confrontación inútil donde no va a ganar nadie, sino que todos vamos a perder. Por eso yo sigo una política de gobierno y tengo criterio para compartir o disentir en algunas posturas, pero todo lo que considere, por ejemplo, la ley de justicia tributaria, se lo digo aquí, la comparto totalmente. ¿Por qué? Porque yo conozco la Secretaría de Industria y Comercio desde el tiempo en que estuvo el doctor Reginaldo Pantin. Yo fui asesor de él en ese gobierno del ingeniero Flores y de Ascona y conocía cómo funcionaba la situación de las zonas libres, de las zonas de turismo. Y eso ha sido realmente, yo le voy a decir, un mal manejo, donde una empresa que ya tiene 10 años de tener una exoneración, se supone que encontró el punto de equilibrio financiero, que ya tiene un beneficio de retorno y que ya puede contribuir al país también tributando. Una renovación de otros 10 años, 30 años. Entonces, ¿en qué estamos? Si la idea es darle la facilidad para que se instale, que opere, que funcione, ¿cómo sale adelante un gobierno que no tiene capacidad de recibir tributo y urge que esos niveles de competencia de educación no sean solo para los que nos hemos superado y que los hijos nuestros los podemos llevar a otro nivel en el espacio privado? La educación es pública y deberíamos de tener condiciones, recursos para tener escuelas con calidad, para tenerlas equipadas adecuadamente, ahora con la tecnología, para que también el hijo de Juan y María del campo tenga capacidad de competir en un mundo globalizado que exige competencia. Si no, Renato, seguimos fomentando desde el Estado la desigualdad, donde hay un sector privilegiado y donde los hijos de nuestra gente humilde no tienen capacidad para competir frente al otro que se formó mejor. Pero mira, ahora esta ley de justicia tributaria tiene otra herramienta alterna, que es la de los liberales, la ley de equidad tributaria. Bueno, no sé francamente el desenlace de esto. Sí, no nos vamos a meter a discutir, sí, pero yo se lo digo así, de entrada se lo digo. Eso son movimientos políticos que hacen para generar más confrontación y crispación. Porque esta ley que se presentó en este gobierno es una ley adecuada a la visión que se tiene de este gobierno. Tienen derecho los liberales, desde luego, a presentar una cuestión diferente, pero ya la otra fue socializada, fue avanzada, fue discutida ampliamente y esto lo que abre más es un retardo de más discusión de una postura contraria, pues totalmente. Yo apuesto, Renato, y le digo, mi concepto particularmente es que no se puede seguir dando este tipo de privilegio. Las empresas que ya lo tienen establecido, hay que dárselos hasta el final. Se lo digo con conocimiento de causa, porque ¿sabe quién es el que extiende las exoneraciones y los beneficios? La Secretaría donde yo estoy de Desarrollo Económico. Y puedo ver mes a mes y todo, y puedo ver cuántas empresas se incorporan, y puedo ver cuántas empresas de estas son las mismas que tienen tanto tiempo, y puedo ver que al interior solo es que cambian de rubro, cambian de línea o incorporan otra dentro de la zona franca que ya tienen. Entonces ha venido siendo un manejo inadecuado. ¿Qué concepto, si no voy a estar de acuerdo? Que se generalice el concepto de empresario. No, en esa cuestión hay que ser puntual,
y hay que sancionar y hay que quitarle el privilegio a quienes lo ha estado manejando mal. Ese sí es un concepto que yo en eso sí tengo una postura moderada. Y ya fue a visitar, lo digo públicamente, ya me reuní con la gente del COET, llevaron una agenda, discutimos en función de los intereses y conmigo van a poder hablar. Y al final les digo, tenemos un equipo de gente con competencia que tiene experiencia en negociación de tratados, pero así, y eso lo digo con humildad, no con prepotencia, pero la señora presidenta confía en lo que yo puedo decidir y la competencia la tengo yo. Pueden discutir con el montón de actores, pero al final la competencia en conocimiento técnico lo puede tener alguien, pero la autoridad al final reside en el ministro para tener un criterio y un sentido lógico. Y aprendimos matemáticas, por lo menos, Renato, y hay un sentido lógico y también hay un sentido crítico, y lo digo así. Yo me puedo poner el traje porque la exigencia así es, pero no me desclaso. Yo sé de dónde vengo. Y algo muy importante, no tengo resentimientos sociales de ninguna naturaleza. Miren, la verdad que el gobierno debe valorar y escuchar esa frase de Freddy Serrato. Freddy lo ha dicho aquí paladinamente. Yo no meto a todos los empresarios en el mismo costal, ni los califico a todos de aborazados, porque hay algunos o muchos que se diferencian. Y eso es bueno, ese es un buen comienzo, esa es una buena comunicación, porque igual, no todos los periodistas somos buenos, o todos somos malos. Siempre hay diferencias entre unos y otros. En el colegio que agremia a los ingenieros civiles, hay algunos que construyen viviendas a 3 millones y le ponen como varía un hilito. Hay otros que son más conscientes y buscan buenos productos para construir sus viviendas. Sí. O sea, no podemos meter a todos los ingenieros o a todas las constructoras en el mismo costal. Hay algunas con compromiso. Me gusta lo que has dicho, Freddy. Es que hay un tema... Porque eso que has dicho no divide. Eso que has dicho no divide. Y es cierto, y todos estamos conscientes, que hay algunos que se han aprovechado de esos regímenes especiales. Estamos conscientes. Y ese es un buen comienzo para comenzar a consensuar. Es una buena arista para empezar a dialogar. Me parece sumamente interesante lo que has dicho. Hay valores intrínsecos en las personas que debiéramos tener todos. Pero ahora en el país tenerlos es sobresaliente. Pero la decencia, la ética, el profesionalismo, ese deseo de hacer las cosas bien no es privativo, o sea, debiera de ser parte de la formación de todas las personas, de todos los empresarios, de todos los periodistas, de todos los ingenieros, para construir un país mejor. Entonces, nosotros aquí vanagloriamos o felicitamos o era sobresaliente un expresidente de la República que decía que era honesto, y realmente todos los presidentes debieran ser honestos. Esos valores que usted los vivió cuando era niño, que tú también, Renato, y que yo también los tuve en mi casa, son los que pueden ayudar a construir una sociedad mejor. Y esas cosas que nos unen son las que nos deben de llevar por el camino para, en temas como la Ley de Justicia Tributaria, salir adelante y ayudarle al país. Miren, vamos a ir a una pausa comercial. Cuando regresemos, a mí me interesa conocer realmente cómo avanzamos en esa relación económica con China. Perfecto. Me interesa conocer. Pero algo que me dijo Freddy cuando ingresamos aquí al programa, en relación a la Unión Europea, ¿en qué año ya no vamos a poder exportar hacia la Unión Europea si no nos volvemos rigurosos y comprometidos con el medio ambiente y el clima, Freddy? A partir de enero del 2025. Hay un protocolo, sí, tenemos chance. No crea que es mucho. Ahorita que estuve en las Naciones Unidas, en la Organización Mundial del Comercio, tuve la oportunidad de hablar con una serie de directores y me llamó la atención enormemente cuando me dijo, mire, estén alerta. Ahorita la Unión Europea deposita ese protocolo en el cual establece de que cualquier país en el mundo que no procure el bienestar del medio ambiente y un tema fundamental, me dice, que practique deforestación y dada también la vulnerabilidad y las prácticas en su país, Honduras es el país más afectado con la Unión Europea frente a esta postura. Entonces, inmediatamente hemos empezado el diálogo de esta situación con la misma Unión Europea
Nuestra presidenta, ahora que fue a Bruselas, entonces lo planteó, tuvo reuniones bilaterales con los otros países que tienen incidencia, como Brasil, como Colombia, porque lo que se va a ver más afectado es el café. Entonces, para la Unión Europea, lo que nosotros exportamos de café, para ellos es insignificante, pero para nuestros caficultores representa el 52% de la producción nacional. Vamos a asumir, y lo anuncio aquí públicamente, se ha venido manejando en los distintos sectores de manera dispersa este tema, donde los representantes de la Unión Europea han visitado a los de la caficultura, a los de aceite de palma africana, a los de ocra, a los de cacao. Tenemos ahí involucrados como 8 productos. Vamos a asumir de conformidad con la ley el liderazgo de la conducción de las mesas de trabajo en este tema y próximamente vamos a estar convocando a cada uno de los sectores para que empecemos a tomar las medidas que tengan que ver con procesos que sean amigables con el medio ambiente para que podamos calificar. Vamos a tener las reuniones del caso con la Unión Europea en el seguimiento del tratado que tenemos con ellos para ver cómo fortalecemos las capacidades de protección. Importante va a ser satelizar adecuadamente cada una de las fincas, que es uno de los esquemas donde ellos esperan tener un control, donde puedan ver, donde descombren, boten un árbol, y eso es suficiente para descalificar. Debemos de ser sumamente cuidadosos y vamos a trabajar alrededor de ese tema porque esto es irreversible. La Unión Europea, una vez que deposite ese protocolo, empieza a correr los términos y vamos a tener que estar a tiempo para mantener abierto ese mercado y más bien para seguir creciendo para poder exportar. Esos son temas que son esenciales, Renato, y que los países lo están exigiendo porque debe de haber realmente una protección ambiental y estamos de acuerdo. Y eso es parte de un cambio que debemos de tener en nuestra forma de ser, de no cuidar adecuadamente el medio ambiente. Y exportamos el 52% del café que producimos hacia la Unión Europea. Y la Unión Europea nos advierte que en enero de 2025 los países que no sean amigables con el medio ambiente ya no podrán exportar hacia todos los países que conforman la Unión Europea. Imagínense el impacto de no exportar el 52% de nuestro café. Así que hay que tomar con seriedad lo que nos está anunciando aquí el Ministro de Desarrollo Económico. Sí. Solo diciendo lo siguiente, Renato. Vamos a empezar las mesas de trabajo, ya lo saben, con los distintos sectores. Aquí participa desde luego de una manera muy importante la Secretaría de Agricultura y va a participar Medio Ambiente. Y un elemento que vamos a tener que hacer que participe aquí es Hondutel. ¿Por qué? Porque Hondutel, inclusive en esta nueva relación con China, es una institución que se va a potenciar por la inversión que se va a hacer, la transferencia de tecnología, ya de los convenios con Huawei, y entonces ellos van a tener una capacidad para referenciar lo que son las fincas y toda la cuestión. Correcto, y esperamos que para entonces estemos en capacidad de esas cuestiones. Son trabajos eminentemente técnicos, Renato, pero nosotros podemos superarlo, como le dije antes, si los hondureños realmente estamos dispuestos a hacerlo. Tenemos los conocimientos, tenemos las capacidades, es cuestión de tener la voluntad y desde nuestra parte como gobierno, lógicamente que estamos totalmente para apoyar y conducir esto. ¿Cómo avanzan esas relaciones con China en el aspecto económico, en el aspecto comercial realmente? ¿Cuánto provecho podríamos tener? Y yo siempre lo pregunto porque es que escuchaba al actual presidente de Costa Rica diciendo a nosotros, fuera de ese estadio de fútbol, no nos ha convencido los beneficios que nos ha provocado haber abierto relaciones con China. Lo dice el presidente de Costa Rica, pero bueno, puede ser diferente con Honduras. Así que yo los invito para que después de la pausa escuchemos cómo avanzamos en ese sentido. Aquí quiso intervenir Jorge, y lo vas a hacer, Jorge, después de que regresemos de estos anuncios. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a IFX Networks. Somos la nube público-privada. Hoy en tu nota es presentado por Carrión. Encuentras tu nuevo estilo, la prenda perfecta para tu ocasión especial. El estilo de todos está en Carrión. Presentan demanda judicial contra gobierno de Biden por política que restringe asilo. Es la noticia de última hora que destaca
Tu Nota, presentan demanda judicial contra el gobierno de Biden por política que restringe asilo. Si no estuviésemos a punto de finalizar el programa, yo entraría ahí para leer esa noticia porque me interesa. Así que yo lo invito a que entre. Ay, es una noticia responsabilizada por la agencia EFE. Invito a que entre a Tu Nota para que lea el contenido de ese titular. Hoy en Tu Nota fue presentado por Carrión. Encuentras tu nuevo estilo, la prenda perfecta para tu ocasión especial. El estilo de todos está en Carrión. El tema del día: Freddy Cerrato y los grandes desafíos y retos al frente de la Secretaría de Desarrollo Económico. Redes Sociales es presentado por el Color Sale de Óptica La Curazao. Hasta 70% de descuento en aros y lentes. Todos los nuevos estilos están aquí. Continuamos con más mensajes. Dagoberto Pérez: consideramos que la alianza con China es de una importancia histórica trascendental, incluso superando la relevancia de la reforma liberal. Tenemos plena confianza en Freddy Cerrato y en la presidenta Xiomara Castro para liderar este nuevo y prometedor capítulo en Honduras. Y a través de WhatsApp: buenos días, ojalá el ministro pudiera regular estos trámites en las financieras donde nos sentimos extorsionados. Comparte un televidente. Continúe usted compartiendo su opinión a través de redes sociales. Redes Sociales fue presentado por el Color Sale de Óptica La Curazao. Hasta 70% de descuento en aros y lentes. Todos los nuevos estilos están aquí. Ya vamos a hablar de China. Interesante. Miren este jovencito. Este jovencito le dijo a su mamá: yo quiero estar en frente a frente y quiero cantar en frente al gerente. Este jovencito es Franklin Vázquez. ¿Cómo está, Franklin? Bien. ¿De dónde vienes? De Altos de Santa Rosa, Salida del Sur. Ah, correcto, sí conozco Altos de Santa Rosa. Y bueno, tú vienes para cantarnos. ¿Y qué nos vas a cantar esta mañana aquí? La Calandria, La Mochila Azul y Mátalas. Mátame. Ah, esa canción es la de... Mátalas, es la de Fernández. Vicente Fernández. Alejandro, perdón. Vicente. Es de Vicente. Sí. Ay, del papá de esa canción. Pero la canta el hijo también, ¿verdad? Sí. Bueno, comencemos con la Calandria, ¿qué te parece? Sí. Ya no hay tiempo para las tres, pero por lo menos una vas a cantar, la Calandria. Vamos a ver Franklin Vázquez. En una jaula de oro, pendiente de un balcón, se hallaba una calandria cantando su dolor. Hasta que un gorrioncillo a su jaula llegó. Si usted puede sacarme, con usted yo me voy. Y el pobre gorrioncillo de ella se enamoró. Y el pobre como pudo los alambres rompió. Y la sacó, tan luego se dio libre. Voló, voló y voló. El pobre gorrioncillo todavía la siguió, pa' ver si le cumplía lo que le prometió. La malvada calandria esto le contestó: a usted no lo conozco ni pretendido yo. Y triste el gorrioncillo luego se regresó, se paró en un manzano y lloró y lloró y lloró. Y ahora en esa jaula pendiente del balcón se encuentra el gorrioncillo cantando su pasión. En una jaula de oro, pendiente de un balcón, se hallaba una calandria cantando su dolor. Hasta que un gorrioncillo a su jaula llegó. Si usted puede sacarme, con usted yo me voy.
Mira, me gustó tu interpretación, pero ¿sabes qué más me gustó? La inteligencia emocional. Cuando él tuvo aquella complicación cantando la canción, no se arrugó. No, siguió. No, siguió. Más bien les hizo el gesto de reclamo, igual que Renato cuando le fallan en algo así. Muy bien, Franklin. Vamos a ver si tenemos tiempo, Franklin. Cantaste bien, ya lo vamos a ver. Camina hacia donde está tu madre, doña Helen Cervellón. Vamos a ver si tenemos tiempo de una última interpretación. ¿Cómo van esas relaciones, Freddy, con China? Excelente, pero antes quiero decirle algo, Renato, porque ha sido un tema de discusión. La cooperación andina para el fomento. Fue discusión desde que se llevó al Congreso para la ratificación del acta. Le quiero decir que como abogado y en mi experiencia participando de cualquier cantidad de juntas directivas, que una vez que se ha discutido en una sesión X punto y se aprueba o se desaprueba, cuando uno regresa en la siguiente sesión para la revisión, discusión y aprobación del acta, ya no es para venir a desechar lo que ya se aprobó, es para verificar si el acta está redactada en los términos de lo que se había discutido en la sesión anterior. Eso para decirlo porque aquí se hizo toda una interpretación. Pero más importante que esto es el hecho de que abrir ese espacio es una ventanilla de crédito. De repente ni siquiera es este gobierno quien va a tener posibilidad de buscar un financiamiento ahí, de repente son los que vienen después. Entonces uno no le debe de negar por egoísmo, por sectarismo político, la oportunidad de que el país busque nuevos espacios, porque esos espacios no son exclusivamente para el gobierno, son espacios para el empresario y para el pueblo. Volviendo a lo de China, al tema de China. Mire, se ha avanzado vertiginosamente. Desde que la señora presidenta en junio establece la vinculación y declara que reconoce nada más China Popular como el único territorio de China. El 12 de junio se presentó ante la OMC, donde se denuncia ya el Tratado de Libre Comercio con Taiwán e inmediatamente se empieza el diálogo con China. Viene la visita que hacemos con la señora presidenta y un equipo de exploración de empresarios y rápidamente allá, en una semana, oiga bien, se dejó ya establecido los permisos aduaneros y se dejó establecido también las certificaciones para que dos productos empezaran a exportarse a China, camarón y café. Y se avanza ahorita, ya es un proceso casi terminado de melón y de lo que es banano. Inmediatamente el 4 de este mes tuve vía conferencia la reunión virtual con el ministro de Economía y Comercio de China y lanzamos el Tratado de Libre Comercio. El 7 tuvimos la primera reunión de trabajo en la cual dejamos estructurado el esquema que va a tener el Tratado de Libre Comercio, que es como que usted hace un esqueleto de un libro, ¿verdad? Que empieza con un prólogo, que empieza el índice y todo. Entonces ya está establecidos los temas, que casi todos son de carácter casi general. Luego hay 3 niveles de discusión, donde estamos los ministros. Luego hay otro nivel de jefe de misión para las mesas de trabajo y 15 mesas de trabajo de los temas específicos que se van a tratar. En cada uno de estos temas, todos los va a liderar una persona de desarrollo económico, pero nos vamos a nutrir con el componente del gabinete y de los sectores económicos del país, de la empresa privada, para que participen y los escuchemos a todos. Ustedes van a tener una participación ahí. Entonces, también he considerado, y lo hemos analizado, de que siempre se ha hablado de un cuarto adjunto. Ahora este cuarto es mucho más grande, Renato, porque desde nuestra visión política queremos realmente que se involucre más gente del pueblo. Queremos escuchar a la sociedad también para que no hagamos un tratado de libre comercio a la medida específica de un sector, sino a la medida del pueblo hondureño. Para mí un tratado de libre comercio no es solo lo que queremos vender, es también lo que vamos a recibir teniendo tantas asimetrías, porque actualmente de China compramos más de 2.000 millones, oiga bien, de dólares frente a una cuestión insignificante. Como 20 millones. Nosotros donde vamos, es correcto, donde vamos a incidir nosotros es en la parte de alimentos, donde podemos potenciar transferencia de tecnología para mejorarla. ¿Qué es lo que viene ahora? Hay que ir a finales del mes de agosto a China, porque la segunda ronda de negociaciones, bajo un esquema que cada 6 semanas va a haber una reunión, donde toca una allá, luego la otra acá, y donde nosotros, ¿cómo se llama?, vamos a estar anticipados con los equipos de trabajo y vamos a ir discutiendo cada tema. En este momento, nosotros estamos invitados
Por eso quiero señalar esto, y lo hice anoche en la reunión que hubo entre la Cámara de Comercio China-Honduras y lo que es lo equivalente del COE en China, con los cuales su servidor firmó un memorándum de entendimiento para buscar el acercamiento de los dos sectores empresariales y fomentar inversión. En el mes de noviembre, compañeros empresarios, estén listos. Honduras es el invitado especial a la Feria de Comercio y de Exhibición que va a haber en Shanghái, y donde ya tenemos establecidos los espacios, y conjuntamente con el área de turismo, con el área de agricultura, Cancillería, y Desarrollo Económico, pueden los empresarios hondureños, Renato, ir a presentar las ofertas y presentar todos los negocios y todos los productos que puedan ofrecer. Está consignado entre 5 y 6, creo, del mes de... Ojalá no me vayan a hacer otra cuestión si se me olvida la fecha, pero es en el mes de noviembre que mes de noviembre. Mes de noviembre. Muchas gracias, Freddy. Ya volvemos. Muchas gracias, Freddy. Orden, Renato, muy agradecido. Invitados para el próximo domingo a los ingenieros civiles a votar. Ya. Sí, vengan y que lleguen nuestros ingenieros civiles este 30 de julio para construir un colegio de ingenieros que transforme y ayude a la transformación del país. Muchas gracias. Encantado.